Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que alguien pueda levantarse en este momento y orar por la palabra mientras descansa mi garganta. Un valiente, no hay ningún valiente. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Rey. Jesús. En primer lugar por tu fidelidad, Dios mío. Porque tú cada día nos traes tu palabra, que es vida, Dios mío, vida para nuestros corazones. Te necesitamos más que nunca, Rey. Te pedimos, Dios mío, que tú tengas misericordia y tú nos sigas dando ese soplo de vida que es tu palabra en nuestros corazones, Dios mío. Te pedimos que tú la bendigas, que bendiga al pastor Yalma y bendiga su garganta, bendiga su vida. Y gracias por ello, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Ese texto de la palabra de Mateo que hemos leído también está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 45 al 56, o en el Evangelio de Juan, del 6, del 15 al 21. El Evangelio de Marcos nos relata que eso de andar sobre el mar ocurrió justo después de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos están allí, se multiplican los panes y los peces, y entonces Jesús se queda para despedir la multitud y dice a los discípulos lo siguiente: meteros en la barca y entrad en el mar. Jesús despide la multitud y entonces él va y sube al monte. Una vez que sube al monte, va a orar y a estar con el Señor. Y aquí aprendemos algo muy importante para nuestras vidas. Todas las veces que ocurre algo poderoso y sobrenatural, vemos que en la noche anterior Jesús sube al monte a orar. Si nosotros queremos que cosas poderosas ocurran en nuestras vidas, nosotros debemos de orar. Debemos de buscar el rostro del Señor. Y cuando yo hablo de orar, hermanos, no hablo de la oración de la comida, la oración de la mañana cuando yo agradezco el día, o por la noche cuando me voy a acostar y voy a dormir y agradezco por el día, que todas esas cosas son importantes. Hablo de sacar tiempo con Dios. Si Jesús, siendo Jesús, necesitaba subir al monte y hablar con el Padre antes de que el Padre usara su vida con poder, imagínate nosotros. Si Él necesitaba orar y buscar el rostro del Padre, nosotros más todavía. Y entonces dice que los discípulos se metieron en la barca, ¿no? Entonces al meterse en la barca, ellos entran y van en dirección al otro lado. Y Jesús se queda para despedir la multitud.
Mira el comportamiento de Jesús en esa situación, es muy interesante porque él podía hacer al revés, ¿no? Bueno, yo soy aquí el líder, yo me voy a la barca a descansar y dejo a los discípulos aquí despidiendo a la multitud. No, Jesús siempre va, ¿no?, al revés. Mete a los discípulos dentro de la barca que se vayan a descansar y él se queda a despedir a la multitud. Dice la palabra del Señor que el que quiere ser primero sea el último, ¿no? Y Jesús se queda como último. Entonces él mismo cumple la palabra. A veces puede pasar en nuestra vida que nosotros queremos recibir de Dios algo poderoso, sobrenatural, algo que necesitamos, pero siempre primero yo. Y Jesús aquí está enseñando todo lo contrario. Yo el último. Primero mi prójimo, primero mi hermano, primero mi familia, primero mi vecino, primero mi compañero de trabajo, primero los que me rodean. Y entonces dice que los discípulos se metieron en la barca y fueron en el mar. Dice que la cosa empezó a complicarse con el viento, las olas. Había un silencio toda la noche. Jesús no estaba con ellos. Y en este silencio, para ellos, los discípulos, Jesús estaba hablando con el Padre en el monte. ¿Cuántos momentos de tu vida y de mi vida en que nosotros estamos viviendo el silencio de Dios y pensamos, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no hace nada por mí? Pero yo quiero decirte en esta noche que cuando piensas que Cristo no te escucha y reina el silencio, no te preocupes, porque el Maestro se está preparando para que tú andes sobre las aguas. Amén. Aleluya. No siempre el silencio de Dios en nuestras vidas es algo malo. Y en los días en que nosotros vivimos, las personas tienen mucha dificultad con el silencio, ¿verdad? Yo estoy hablando del silencio natural, porque siempre tiene que haber algún tipo de ruido, ¿no? Algo tiene que estar encendido, algo yo tengo que estar viendo, algo yo tengo que estar escuchando. Parece que no puedo estar en silencio, solo yo, ¿no? Y tener un tiempo con Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos los silencios de Dios, no nos preocupemos, porque Dios tiene 3 respuestas para nuestras vidas: el sí, el no, ¿y cuál es el tercero? Espera. El sí y el no son más sencillos, porque cuando Dios te dice sí, es sí. Cuando Dios te dice no, es no. Y ya tienes tu respuesta. Pero cuando Dios te dice espera, ¿no? Es como en mi casa, que a veces la comida está lista y Olga dice, el almuerzo está en la mesa. Y yo digo, espera. Y dice la segunda vez, el almuerzo está en la mesa. Y yo digo, espera, tengo que terminar algo que estoy haciendo. Pero el almuerzo está en la mesa, si tú no vienes se va a enfriar y la comida fría no es buena. Así muchas veces está haciendo Dios con nosotros también, diciendo, espera, hijo, no es el momento, no se han dado las condiciones, yo lo estoy preparando todo, tú solo tienes que confiar y creer. Amén. Sí, Señor. Cuando nosotros confiamos y creemos en el Señor, la respuesta de Dios siempre va a llegar. Si sí, si no, llegará. Pero cuando Él se le espera, muchas veces hay silencio. ¿Cuántos han ido al cole? Bueno, o a cualquier sitio que vayamos a aprender algo. Muchas veces, en el momento más importante de cuando estamos estudiando, que son los exámenes, ¿no? Normalmente cuando estamos en los exámenes, en el cole, en el instituto, en la universidad, en una FP, donde sea, lo que ocurre es que en el momento del examen, ¿qué hay dentro de la sala?
Un gran silencio. Y el maestro está callado. A veces el silencio de Dios en tu vida y en mi vida, en medio de la tormenta, en medio de la mar, subido a una barca, y Jesús no está en la barca en este momento, puede ser un momento de un examen de Dios. ¿Y a cuántos les gusta sacar un aprobado? Mira, ahí al fondo, mira los niños, todos, como están al tanto de la prédica, todos levantaban la mano diciendo que les gusta el aprobado. Es que para algunos de nosotros ya hace tiempo que se ha ido el cole, ¿no? Pero lo tenemos presente. Y para sacar un aprobado con Dios, hay que esperar el momento en que Jesús venga a meterse dentro de la barca. Jesús está con nosotros todo el tiempo, pero hay un momento de la presencia de Dios y hay un momento de la manifestación de la gloria de Dios, que lo podemos llamar de visitación del Señor. Una cosa es lo que nosotros vivimos cada día, donde Dios está presente en nuestras vidas, y otra es cuando nosotros recibimos la visitación sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Pero a veces nosotros no sabemos estar callados en el momento del silencio de Dios. E incluso puedo decir que a veces alejamos la bendición o tardamos la bendición con la boquita que tenemos. No, ya dice Santiago, ¿no? Pequeño órgano que puede incendiar todo el cuerpo. Y es la lengua, la boca, nuestras palabras. ¿Por qué? Porque cuando estamos esperando algo de parte del Señor, es momento de decir: Señor, en ti confío. Señor, yo estoy esperando en ti. Señor, tengo depositada toda mi esperanza en ti, Señor. Yo te adoro y te alabo en medio de la tormenta, pero tú estás conmigo. El versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario a la barca y a la dirección, a la intención de los discípulos que estaban intentando cumplir lo que Jesús había dicho. Muchas veces, cuando tú y yo estamos intentando cumplir algo que el Señor Jesucristo nos ha dado, también vienen vientos contrarios. Cuando tú y yo estamos intentando hacer la voluntad de Dios, siempre vendrán vientos contrarios. Cuando tú y yo tenemos la intención de buscar el rostro del Señor, como verdaderamente debemos de hacerlo, siempre van a estar por ahí vientos contrarios. No serán vientos como el que tenemos por aquí, el poniente o el levante. No son vientos naturales, pero puede venir el viento de la duda. Hay que de vez en cuando pulula, ¿no?, sobre nuestras cabezas, vuela el viento de la duda. Pero y sí, y sí, y sí. Y los discípulos dicen que tuvieron miedo con el viento. Y estamos hablando de gente entendida en la mar, pescadores. No estamos hablando de, a lo mejor, oficinistas que se habían metido dentro de una barca, no. Estamos hablando de gente que conocía la mar y conocía una barca. Pero mientras ellos están ahí en medio de las olas y del viento, y ellos están en el silencio de Dios, dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y nosotros leemos el 26 que dice que ellos dijeron: es un fantasma. Y a veces nosotros leemos la Biblia, leemos versículos como estos, y nosotros pensamos lo siguiente: no, esos discípulos, ¿no?,
qué incrédulos, qué cosa rara pensaban, que ahí venía un fantasma. Yo te digo una cosa, tú y yo en medio de una barca, en medio del mar, a las oscuras, que no es con el tiempo de hoy que todo tiene una lámpara, no, en aquel momento las cosas eran muy diferentes. Se presenta uno a lo lejos, andando sobre el mar, y nosotros no pensaríamos solamente que era un fantasma. Pensaríamos otras cositas, con las cosas raras que vemos hoy en día. Y ellos se asustaron. Porque también es verdad que en nuestro caminar con el Señor, a veces nosotros queremos meter a Dios dentro de una cajita de zapatos. Señor, tú tienes que venir por aquí, tú tienes que hacer de esta manera. Y yo, Señor, el milagro tú lo vas a hacer así. Y nosotros queremos decir a Dios cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo. Y en vez de Dios venir por donde nosotros queremos, Él viene andando sobre las aguas. Y nos sorprende. Y a veces cuando Dios nos sorprende, entonces nos asustamos y vemos fantasmas por ahí. Por eso, si tú estás en la barca, en el silencio de Dios, en medio de la tormenta, si estás esperando la solución del Señor, y el Señor viene con algo que a lo mejor nosotros no entendemos, tranquilo, que es el Señor que viene andando sobre las aguas. Y cuando nosotros nos asustamos, todas las veces que el ser humano se asusta en una ministración de Dios, las palabras son siempre las mismas. Tened ánimo, no temáis. Dijo eso el ángel cuando visitó a Zacarías, cuando visitó a María, porque el hombre natural se asusta por las cosas sobrenaturales. Si entra un ángel por esta puerta ahora mismo y se pone aquí en medio de la iglesia, no sé cuántos que se quedarían aquí. No, pero es que yo creo, pastor, en los ángeles y todo eso. Sí, pero el factor humano sigue, la carne, el ser humano natural. Y nosotros creemos en las cosas sobrenaturales, pero a veces nos asustamos con los fantasmas del día a día. Pero Jesús tiene una palabra para ti y para mí, y es tener ánimo. No temáis, no tengas miedo. Hay situaciones en la vida que se nos escapa el entendimiento y casi nos lleva al miedo y a la inseguridad. ¿Cuántas veces tú has sentido miedo en tu vida cristiana? ¿Cuántas veces te has sentido inseguro? El que nunca que levante la mano. No levante la mano, hermano. Porque todos nosotros en un momento hemos tenido miedo o inseguridad. El tema no es que tengamos miedo o que tengamos inseguridad en el camino. El tema es que vivamos en el miedo. El tema es que vivamos en la inseguridad. No podemos dejar que el miedo gobierne nuestras vidas, porque el miedo paraliza nuestras vidas. La inseguridad paraliza nuestras vidas. Lo peor que puede haber en la vida del ser humano es la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando uno no es seguro de quién es en Cristo, entonces empieza a maquinar cosas para que lo que le rodea funcione como Él quiere. Ahora, cuando nosotros estamos seguros de quién somos en Cristo Jesús y la identidad de Dios está en nosotros, entonces la identidad de Dios me garantiza que yo voy a llegar a buen puerto. No importa cuánto tiempo voy a tardar, el camino que tengo que llevar, las situaciones que voy a vivir. Lo importante es que voy a vencer en el Señor. Amén. Entonces, ahora viene la situación de este contexto más interesante en el versículo 28, que es cuando Pedro dice lo siguiente: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Ya no lo había dicho Jesús, soy yo, tened buen ánimo, no temáis. No lo había dicho. ¿Y cómo es que Pedro dice, si eres tú? Y nosotros vamos a decir, pero no vea Pedro, ¿no? La guasa que tenía Pedro. Pero es que tú y yo somos igual que Pedro. Porque Jesús habla contigo, habla conmigo, y nos dice su sí o su no, y nos da la dirección y nos indica dónde tenemos que ir. Y nosotros, ¿qué hacemos? Señor, si eres tuyo, ¿qué hizo Gedeón? Bueno, Señor, si es tuyo, moja primero fuera y el velo no, el vellón. Lo hizo el Señor. Después de hacerlo, ¿qué viene? Bueno, Señor, para confirmarlo. No se enfade conmigo el Señor, pero solamente para confirmar. Ahora al revés. Y lo hizo el Señor para confirmarlo. Y Dios lo hace con nosotros también. Y lo hizo con Pedro también. Dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No era osado Pedro, ¿no? No nos olvidemos de que había viento, olas, la barca se estaba moviendo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Ven. Lo más interesante y que me sorprende en Jesús es que Él nos da una explicación. Mira, Pedro, tú no mires al viento, no mires a las olas, tú da primero, pasa la pierna derecha, después la pierna izquierda, sales de la barca, mírame a mí y ven. No, Jesús simplemente dio una respuesta a algo que había pedido Pedro. Muchas veces el Señor viene a nuestras vidas a darnos una respuesta a algo que nosotros estamos pidiendo. Y Pedro lo pidió. Yo me imagino lo siguiente, típico del ser humano. Pedro está dentro de la barca, todos están asustados, y Pedro piensa, si es el Señor y está andando sobre las aguas, voy a pedir que me deje andar sobre las aguas también, y yo aquí voy a ser el mandamás, porque voy a andar sobre las aguas con el Señor. ¿Por qué digo eso? Porque Pedro, en el momento que Jesús dijo que tenía que ser sacrificado, iba a resucitar el tercer día, él dijo, no, que nada te pase, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Entonces, Pedro en este momento está diciendo, bueno, yo voy a salir y voy a andar sobre las aguas. Como un impulso, ¿no? Y él sale y anda sobre las aguas. Pero había un montón de cosas que Pedro no sabía que eran necesarias para andar sobre las aguas. Quizá no sabía que Jesús venía del monte, de estar toda la noche, las 3 primeras vigilias de la noche orando en la presencia del Padre para venir y andar sobre las aguas. Y hay momentos en que nosotros pensamos también y vemos que Dios está haciendo algo en la vida del hermano o en la situación de otra persona y pensamos, ¿y por qué en la mía no? A veces es porque estamos en el silencio de Dios, a veces es porque estamos esperando la respuesta del Señor y a veces es porque pensamos que las cosas son sencillas y que mi vida con el Señor puede ser de cualquier manera. Pero yo quiero decirte en esta tarde que el Padre lo que desea tener con sus hijos es lo mejor de lo mejor en la relación padre-hijo. Y la misma invitación que hizo Jesús hacia Pedro en aquella barca, en aquella noche, nos está haciendo a ti y a mí también. Tenemos que entender que el milagro tiene varias partes. La primera es la influencia, la presencia de Jesús. Jesús se presentó, en este momento hay oportunidad de milagro. Si Jesús no está, no hay oportunidad de milagro. Entonces,
¿Por qué solo hay salvación en Jesucristo? ¿Por qué no hay otro camino para la salvación? Porque dice Timoteo 2:5 lo siguiente: hay uno solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino que nos lleve al cielo, no hay otro camino que nos lleve al milagro. Es el camino de Dios. Uno puede rechazar el camino de Dios, uno puede rechazar el modelo de Dios, uno puede rechazar la palabra de Dios, pero no puede exigir el milagro de Dios si no son los moldes del Señor. Entonces, lo primero que tiene que haber en nuestras vidas para que ocurra un milagro es la influencia poderosa de Jesucristo sobre nuestros corazones. Porque la influencia de Jesús sobre nuestros corazones es lo que genera en nosotros fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo segundo es que la manifestación sobrenatural de Dios, el poder de Dios solo se manifiesta donde está la influencia y la presencia de Jesús. Lo tercero es la fe, que en este caso faltó a Pedro. Y cuando le faltó la fe a Pedro, ¿qué es lo que ocurrió? Que se hundió. Estaba en medio de la mar, en medio de las olas, de los vientos, y empezó a hundirse. Pero Jesús no le había dicho, ven, ¿por qué se hunde? Si Jesús le hizo una invitación, ¿por qué se hunde? Si Jesús te hace una invitación hoy a algo en tu vida y tú empiezas a caminar en este algo de Dios, ¿por qué a veces en mitad de camino uno se hunde? Porque se debilita su fe. Hay algo, nosotros, yo y mi mujer, somos misioneros ya muchos años, y puedo decir que no hay nada que pueda mantener un misionero en el campo misionero. Mira, ni recursos, ni comodidad, ni tranquilidad, ni éxito, nada de eso. Ni el cariño, ni el amor de la iglesia de los hermanos. Lo que mantiene a un misionero en el campo misionero es su convicción de llamado. Lo que te mantiene en el camino de Dios es la convicción de que Dios te haya llamado para lo que tú estás haciendo o esperando. Y lo que te va a llevar a la victoria es la convicción, es decir, la fe de que Dios te ha llamado, te capacita y estará contigo todos los días para cumplir su propósito. Aleluya. Eso es lo que nos lleva a alcanzar el milagro. Eso es fe. También hace falta iniciativa, ¿verdad? A veces nosotros oramos al Señor y estamos ahí, oramos y oramos y oramos al Señor y nos quedamos sentados en el sofá de nuestra casa y seguimos orando y seguimos orando. Pero es verdad que Pedro ha sido impulsivo en este momento, pero también fue un acto de valentía, ¿o no? Sí, Pedro, aparte de Jesús, fue el único hombre que andó sobre las aguas. No hubo otro. Fue un acto de valentía. Después se debilitó, porque empezó a mirar lo que estaba a su alrededor. Pero él salió de la barca y andó sobre las aguas. A veces también tú y yo tenemos que tener iniciativa. ¿Cuál es la iniciativa que espera Dios de nosotros? Muchas veces. A veces Dios espera que tú y yo solamente creamos. O que tú y yo salgamos de nuestras casas. Porque a veces yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida, pero yo ni salgo de mi casa en un día de viento y de lluvia. No. Yo me voy a quedar en casa, porque hace mucho viento. Y en ese momento, ¿sabe qué pienso yo? Si en el día de la cruz estuviera lloviendo y con viento, y Jesús estuviera metido dentro de una casa y dijera,
no, yo no voy a la cruz hoy, no, Señor. Hace lluvia, viento, el clima está fatal, yo me voy a quedar en mi casita, sofá, mantita y tele. Que no está mal el plan, que a mí también me gusta. Pero de lo que estoy hablando es de que a veces nosotros tenemos que tener iniciativa. Es decir, yo empiezo hoy un nuevo momento en mi vida y decido actuar en función de esta decisión. Jesús le hizo la invitación, ven, para que andara sobre las aguas. Pero él empezó a mirar el viento, empezó a hundirse y gritó, yo me imagino que no poco, y Jesús extendió la mano y no perdió la oportunidad. Jesús podía haber sacado a Pedro de las aguas, llevado a un rincón, tener una conversación con él después de decir, Pedro, te has hundido por tu falta de fe. Pero en el momento allí, coge la mano de Pedro y dice, hombre de poca fe. Yo creo que Pedro, mojado ya, asustado de la vida, diciendo, es verdad, Señor. Y son esas situaciones de impacto en nuestras vidas que nos marcan, que dejan huella en nuestra vida espiritual para seguir caminando con Él. Habrá momentos en que el Señor nos va a tender la mano, nos va a sacar del boquete donde estamos, porque nos hemos metido ahí por nuestra falta de fe. ¿O no? Pero si es así, acuérdate de que la Biblia dice que Dios es un padre que disciplina a los hijos a quien ama. Y Jesús en este momento dice a Pedro, Pedro, tú has querido salir de la barca. Yo no dije que tú tenías que salir de la barca. Lo has preguntado tú. Yo te he autorizado. Tú has andado sobre las aguas. Pero tú empezaste a mirar lo que estaba a tu alrededor y dejaste de mirarme a mí. En el momento que dejaste de mirarme a mí, empezaste a hundirte. Entonces hoy te digo, Pedro, una cosa. Si mí nada sois, sin mí nada podéis hacer. Hoy te saco del agua, del mar y de la situación que estás. Pero acuérdate de una cosa, de aquí hacia adelante. Si yo no estoy, si tú no me miras a mí, no llegarás al final. Y entonces cuando los dos subieron a la barca, y aquí ya voy terminando, porque Dios ha tenido misericordia de mi garganta, y no me voy a extrapolar. Dice que automáticamente se calmó el viento, la barca, imagínate el mar, se queda como un espejo, la barca parada, los hombres dentro, Jesús ahí, había subido con Pedro. Y entonces los discípulos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Y dice Marcos, hace un comentario muy interesante, en el 6:52 dice lo siguiente, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hasta el presente momento había reconocido a Jesús como Hijo de Dios, y eso es importantísimo en la caminata de la fe. Pero también es importante que nosotros dependamos del Hijo de Dios en nuestras vidas. Te quiero invitar a que te pongas de pie en esta tarde.